El plan de vida es una herramienta relativamente reciente, con apenas algo más de 2 décadas de historia. Hoy hay cierto consenso entre los pueblos indígenas de que estos planes debieran ser el marco de referencia para su supervivencia como pueblos y para su relacionamiento con otros actores. Hay dos formas de entender los planes de vida. Por un lado están los planes de vida que vienen desde el origen de cada pueblo, que se transmiten de generación en generación. Un plan de vida que podemos llamar íntimo, y ese otro plan de vida que se construye participativamente y que se convierte en un instrumento de política y de gobierno. Los planes integrales de vida o los planes de vida para los indígenas es el mandato de origen de cada pueblo. Cuando el creador le dice a cada pueblo cómo tiene que vivir, tiene que multiplicarse, cuidar la vida, cuidar lo que se le entrega, que es la naturaleza, ese es un plan de vida desde el origen. Ahora, lo que estamos hablando en la actualidad ya es realmente como una carta de navegación, de gestión y de planeación de las autoridades indígenas en esta dinámica de relacionamiento con el Estado. Si miramos el pasado, las naciones ancestrales tuvieron su propia forma de vivir, su propio sistema de vida. Eso se puede llamar hoy planes de vida. El plan de vida de los pueblos indígenas ya está determinado, ¿no? Ha sido determinado desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos recreándolo con otras formas de expresión, por ejemplo, la expresión escrita, porque somos orales, ¿no? La planificación que viene hecha de las grandes universidades, ¿no? que son herramientas de Occidente, que tenemos que acogerlas porque es la única manera de hacerle entender a ellos, pero no para hacer entender a mi pueblo, porque mi pueblo está claro de lo que quiere, cómo debe vivir y cómo debe cuidar su mundo en este caso. Hay un importante tema que es lo oral y la lengua propia y un debate espiritual. Creemos que el plan de vida empieza como una reunión íntima, ¿no? Donde se habla de modo muy fluido y natural, sin los problemas de la tecnología y las metodologías clasificatorias que tiene el mundo occidental. Empieza así y debe empezar así, ¿no? En la lengua propia, con la presencia de los chamanes, si es que los hay, o curanderos, o si no los hay, de los sabios, y si no los hay, de los ancianos. El plan de vida tiene que ser concebido en dos espacios diferentes. El uno es el plan de vida como proceso de recuperación y reconstrucción o recreación de lo que es la identidad de un pueblo, los saberes, la cultura, las artes, el mismo conocimiento, eso es una cosa. Y otra cosa es lo que se quiera decir para afuera. O sea, cómo tú podrías plantear al Estado el apoyo en determinadas cosas. Nosotros, la gente de centro que estamos en el ombligo del mundo, nosotros casi no hablamos de planes de vida desde el contexto organizativo. Digamos, los planes de vida están enfocados a los pueblos y los pueblos donde, digamos, un ser superior desheredó esa palabra y a cada pueblo les dijo cómo tenía que vivir. Y hay un código de formación humana en base a esos elementos. Entonces, ahí ya está escrito de manera oral. Yo creo que no hay que verlo como dos procesos separados, sino de retroalimentación, ¿no? De mutua retroalimentación. O sea, un diálogo intercultural también entre estas formas de ver los planes de vida. Para nosotros es como una constitución de las naciones ancestrales. Plan de vida debe proyectar a eso, como una Biblia, como un sistema de vida que integre toda la vida. Es importante notar que los planes de vida tal como los conocemos son relativamente recientes. Nacen en Colombia en los años 90 y uno de los mayores desafíos ha sido el metodológico, porque a pesar de la permanente reivindicación de que estos planes se enmarquen en su matriz cultural, en su cosmovisión, sus saberes, sus valores, terminaron pareciéndose a los conocidos planes de desarrollo.
Planes de vida que quedaban reflejados en documentos escritos e impresos, algo extraño para pueblos cuya comunicación siempre fue oral y en un idioma también extraño y a veces comprendido con dificultad como es el español. Lo que es triste es que después de un tiempo, en Colombia mismo se empiezan a generar varios conceptos sobre los planes de vida, entonces empieza a confundir un plan de vida con lo que sería un plan de desarrollo estratégico. Es importante entender que finalmente en el proceso de construcción del plan de vida, el pueblo o la comunidad establece un diálogo de saberes con el mundo no indígena, adoptando herramientas y técnicas que no le son propias, pero le son útiles. Los planes de vida tienen que ser producto de un proceso participativo, tiene que nacer de la propia voz de los indígenas, de los hombres, de las mujeres, de las diferentes edades, ¿no? Para que pueda recoger en su mayor fidelidad posible los elementos de la cultura, la cosmovisión, la historia, la identidad, los sueños, las proyecciones. Se tiene que tener primero la base fundamental, es la cosmovisión y el conocimiento y los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Eso nos da a entender desde dónde venimos y hacia dónde queremos ser y cómo queremos resolver nuestros problemas. El construir un plan de vida es un proceso político, no técnico, y en ese sentido requiere que las autoridades territoriales asuman la conducción del proceso y le den direccionalidad. La construcción del plan de vida es un ejercicio tan importante para un pueblo indígena que no puede ser asumido sin esa mirada política a lo largo del proceso. Esa responsabilidad recae a menudo en los ancianos, que son referentes y garantes de la identidad cultural. Y es fundamental que se haga ese acercamiento para que, digamos, esa visión o ese horizonte que le puedan dirigir los mayores que están sentados allí en la banca del conocimiento, orienten ese camino. El plan de vida siempre ha sido hecho desde la sabiduría de los ancestros, que ha sido transmitido oralmente, y esto lo sabe el pueblo. Pero con ellos mismos lo que hemos hecho es dibujar mapas con ellos, que ellos mismos dibujen sus mapas, que ellos mismos definan las áreas de protección faunística, que ellos mismos definan las áreas sagradas, ellos mismos definan las áreas de cultivo, que ellos mismos definan las áreas de poblamiento, ¿no? Y que ellos definan cuáles son los ríos que no deben ser destruidos. Ellos han organizado, ha sido una construcción colectiva. Eso es una enorme dificultad, no está en la tradición de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no es cierto? Como tampoco está en la tradición de los pueblos indígenas estas reuniones que tenemos, pero así como ellos pues nos transmiten muchos conocimientos, nosotros tratamos de apoyarlos con aquellos que sabemos que pueden servir para sistematizar. Por eso es que le hemos llamado encuentro de saberes. Ahí cumple un rol importante, por ejemplo, el joven indígena que sabe dibujar, por ejemplo, el joven indígena que maneja GPS, el joven indígena que puede filmar, que puede fotografiar, ¿no? El joven indígena que te puede sacar datos estadísticos. Pero este joven indígena necesita saber también la otra parte, que somos lo nuestro. Sin eso no se puede hacer un plan de vida comunitario. En la búsqueda de metodologías apropiadas para la construcción de los planes de vida, hay que resolver el aparente conflicto entre la necesidad de contar con un documento escrito que pueda servir para negociar con el Estado y que a la vez respete las formas de pensar y decidir de ese pueblo, en idioma propio. ¿Por qué los planes de vida solo pueden terminar siendo documentos escritos? ¿No podrían existir otras formas de expresarlo? El tema digital, el tema de la comunicación, los medios audiovisuales, la escritura, las cámaras, ¿no?
son tecnologías que aceleran un proceso de intercambio. Eso es interesante. Pero nosotros tenemos otras formas que hacemos intercambio en nuestro propio mundo. El ayahuasca, el yagé, el floripondio, el tabaco y otras plantas que nos permiten conectarnos entre nosotros con la naturaleza, con el pueblo, con los animales, con los ríos, con las montañas. Fuimos de pueblo oral, de conocimiento, sin olvidarlo. Hay que mantenerlo, esa oralidad, porque es importante. La oralidad, decía yo y digo, es alimentar la espiritualidad. No lo vamos a escribir porque escribir es desaparecer. Es importantísimo que se visualice la existencia de los pueblos. Y como el Estado no entiende de otra forma que con un documento escrito, yo creo que por ese lado va la cosa. Dado que el español es universal, ¿no? Y el reto más importante, yo creo que todos los pueblos amazónicos es, ¿no? de dejar escrito esto en nuestros propios idiomas. Ese es el gran reto. Hoy se ve la imperiosa necesidad de traducirlo, escribirle mediante un documento. Al escribir en un documento, obviamente se necesita justamente no solamente el apoyo técnico, sino muchas veces económico, porque urge la necesidad que en muchos de los pueblos no tenemos esos recursos humanos para traducirlo a un documento, pero muchas veces el plan de vida escrito no son cumplidas por las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hermanos no son lectores de un documento, sino son orales y lo que ellos acuerdan los quedan y lo cumplen. Si ellos pretenden al mismo tiempo poner en el papel cómo interpretan el territorio y posteriormente negociarlo, tienen que empezar por escribirlo. Son planes de vida para la libre determinación. Un plan de vida será el mejor plan de vida, puede tener 2 páginas o incluso no puede estar escrito, pero el éxito se va a medir si es que ha logrado permitir que ese pueblo pueda vivir en paz, pueda autogobernarse y manejar la naturaleza como la cultura lo señala y de ese modo contribuir a la humanidad. Ese es el mejor plan. Y la metodología puede venir de afuera, también se puede construir desde adentro. No, lo que más importa es, ¿no? que se construya en la propia comunidad. Hasta ahora lo que se ha escrito es lo que el ojo, digamos, en el día ve, pero lo que vemos en la noche, eso no está escrito, porque esa es la fuerza que tenemos a través de ese espíritu de tabaco coca, que es el que dio ese mandato. Lo que dicen los mayores, hacer amanecer la palabra es, digamos, es la escritura, cómo se hace, digamos, amanecer ese principio.